de la 106.9 FM. Les saluda Omaira Ramos del Departamento de Comunicaciones y Prensa del Museo de Arte del Tolima. Les doy la bienvenida a Abstracto y hoy tendremos excelentes noticias del arte y de la cultura. Para ello saludamos a nuestra directora María Margaret Bonilla Morales. ¿Cómo estás, Margaret? Buenas tardes o tardes noche, un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Universidad del Tolima, a ustedes niñas y a todos los oyentes, porque hoy pues tenemos un programa muy interesante. Tenemos un maravilloso invitado, un artista procedente de Venezuela, quien ha venido al Museo de Arte del Tolima para exponer su trabajo, que también es demasiado bueno, demasiado interesante, y también les contaremos sobre las otras exposiciones y otras actividades que mantenemos siempre al día en la cultura en el Museo de Arte del Tolima. Así es, Margaret. Buenas noches. Hola, maestra, ¿cómo estás? Buenas noches, Omaira. Buenas noches, Margaret, y a todos los oyentes que nos sintonizan en esta noche de Abstracto desde sus trabajos, sus hogares, el transporte público, donde vayan muy conectados a este programa de arte y cultura. Los saludamos invitándolos a estar muy atentos de la programación, a estar atentos del Facebook Live, a compartir, comentar y también interactuar con nosotros y nuestro invitado. Invitados especiales. Bueno, estimada audiencia de Abstracto, les cuento que el día de hoy estamos con un artista, como ya lo anunciaba Margaret. Él lleva 12 años viviendo en Colombia, para ser más exactos, en la ciudad de Bogotá, y desde allí desarrolla su trabajo, el cual podremos apreciar a partir de este viernes 19 de julio en el Museo de Arte del Tolima hasta el 18 de agosto. Damos la bienvenida a Federico Valles. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a todos. Muy bien, Margaret, ya quedas tú con nuestro invitado. Bueno, Federico, bienvenido. Es un gusto para nosotros el que estés en Ibagué, en el Museo de Arte del Tolima, y bueno, ansiosas de estar próximamente compartiendo contigo con la apertura del próximo viernes. Pero, ¿quién es Federico Valles? Nace en Caracas, Venezuela, y realiza sus estudios de dibujo, pintura y escultura en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas y en el Instituto de Artes Visuales Armando Reverón, USAPAR. Federico, cuéntanos qué te llevó a estudiar artes plásticas. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, la verdad. Mi padre es artista plástico también y mi mamá también estudió arte. Mi mamá se dedicó a la docencia y mi papá sigue siendo pintor hoy en día. Y siempre estuve involucrado desde muy chiquito con las artes plásticas. De hecho, mis recuerdos más memorables sobre el arte son precisamente ir a los museos los fines de semana, ir el sábado, el domingo a un museo, a ver obras, a jugar con penetrables de Soto o con el penetrable de Gego y de tantos otros artistas pues que siempre estaban exponiendo en esos hermosos museos que tiene todavía Caracas, pero que bueno, que no están en la misma situación que estuvieron o que estaban en esa época. Bueno, Federico, tú viajas a Londres a continuar los estudios. ¿Por qué defines o eliges esta ciudad y no otra considerada como la cuna del arte, como es, por ejemplo, París? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Inglaterra y qué significó para ti este tiempo, todo este periodo que estuviste en Europa? Sí, bueno, siempre en los artistas es como tradición, bueno, es algo que incluso me inculcó mi papá también estudió en Italia, que tenía que salir, que tenía que irme, y para un artista, para desarrollarse, para establecerse, para seguir en el camino del arte, tiene que haber como en tu currículum o en tu haber, estar en Europa, ¿no? Ir a Europa, ir a la cuna del arte, ¿no? Del arte que conocemos hoy en día. Para muchos era París, sí, la cuna en un tiempo, pero digamos que para mi generación en esa época muchos artistas amigos habían estado en Londres,
mucha gente iba a Londres y me empezó a llamar más la atención Londres. De hecho, digamos que a nivel de arte contemporáneo, Londres en ese momento había desplazado obviamente a París. París tiene una tradición artística, pero de la modernidad, digamos de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, años 50. Luego viene Nueva York también, que es otro sitio muy interesante siempre para ir, para ver arte y para, digamos, vivir el entorno del arte, ¿no? El ambiente del arte. Pero en mi caso era Londres, pues obviamente yo quería ir a Europa, no quería ir a New York, y Londres fue como la decisión que tomé por todas esas, bueno, esos, ¿cómo se dice? Consejos, ¿no? Que me daban otros. Y bueno, fue una experiencia estupenda, de verdad que es una ciudad increíble, con mucha cultura, mucho arte, o sea, mucha gente de todas partes del mundo. De verdad que no solo aprende uno lo que aprende en arte, sino la experiencia de vivir allí. Es muy, muy enriquecedora. Bueno, pues estamos hablando de arte, estamos hablando de exposiciones. Niñas, ¿qué exposiciones vamos a ver en estos días? ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, Margaret, se inauguran 3 exposiciones, entre ellas Diseminaciones Entrópicas del artista a quien tenemos hoy como invitado, pero también está la muestra de esporas y la exposición, espérame que el nombre es un poquito largo. ¿Te lo tienes acá, Mariana? Sí, ya te lo enseño. Es para crear más expectativa, ya. Poéticas visuales, arte concreto y minimalismo latinoamericano. Pero pues como estamos en este momento con Federico Ovalles y queremos saber y aprovechar su estancia aquí en el museo, él llegó el día de ayer, ¿no? Al montaje, se reposó en el hotel, descansó un poco y hoy ha estado muy juicioso desde la mañana hasta ahorita que pues le interrumpimos la entrevista. Federico, en esa carrera desmedida de la sociedad de consumo, la afectación del medio ambiente, la extracción desbocada de los recursos naturales, la misma problemática del desecho de esos mismos residuos, de esas explotaciones, todo esto pues va como en un detrimento, ¿no?, de la humanidad, siendo cada vez un tema más preocupante e insostenible, ¿sí? Dentro de su exposición, usted relaciona justamente este tema, la sociedad de consumo. ¿Nos puede hablar un poco de ese aspecto? Sí, es que justamente la sociedad de consumo, bueno, la sociedad en la que vivimos en general, Consumismo. Sí, consumismo. Consumismo. Porque, ¿qué pasa? Hay una situación donde tú consumes desmedidamente o eres empujado a consumir desmedidamente sin valorar o sin tener ningún tipo de conciencia o criterio de lo que estás consumiendo, para qué, y mucho menos de cómo lo estás desechando y dónde. Vivimos en, digamos, sobre el asfalto, sobre concreto y asfalto, cemento. Sí. Cuando vivimos en cemento, en ciudades como esta y como tantas otras, normalmente, bueno, nosotros no pensamos dónde va el desperdicio, dónde va la basura, pero mucha basura va quedando relegada, sobre todo en las ciudades grandes como Bogotá. O sea, aquí no se ve, pero en Bogotá sí se ve, en las esquinas, digamos, espacios, no lugares que no son utilizados socialmente y que a lo mejor quedan relegados por cierto tiempo. Allí va quedando toda esa basura, plástico, restos de bolsas, restos de material físico, de madera, de cartón, de muchas otras. Mi proceso artístico ha venido justamente por ver eso, no criticarlo directamente, sino que hace todo ese material allí tirado, mucho material que puede ser reusable. Yo en Bogotá consigo muchísima madera en la calle, es increíble. Así como cestas, todas las cestas que van a ver acá para la instalación que estoy armando, las he encontrado en la ciudad de Bogotá, en las calles. Porque claro, tú compras en las ciudades, compramos una cesta para a lo mejor decorar, porque la cestería no es que la usemos tanto socialmente en las ciudades, pero sí se compra como para decorar, para un adorno, para tenerlo allí el bote de la basura.
se le rompe una sola fibra, un poquito, y ya la tiras. Ese es un poquito mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué tenemos que tirarlo solo por ese pedacito que se rompe? Entonces no tenemos la costumbre ni de reparar, ni de reusarla, ni de nada, sino simplemente tirar y comprar otra cosa y ya. Entonces es mucho lo que consumimos y es mucho lo que tiramos. Mi mirada desde el principio se empezó a fijar en eso. En la ciudad de Caracas, por ejemplo, cuando vivía allí, no se recicla el cartón, a diferencia de en que Colombia, que veo que sí se recicla mucho el cartón, y yo utilizaba y hacía obras con cartón. Entonces tomaba todo ese material que estaba tirado en la calle y luego hacía volumetrías, esculturas, instalaciones. Cuando llego a Bogotá, pues intenté emular y seguir haciendo trabajos con cartón, y cuando fui a la calle me encontré que el cartón era muy caro, que lo reciclan mucho. Pero por el contrario empecé a fijarme en qué tiene esta ciudad en particular que tiran a la calle, porque toda ciudad o toda sociedad tiene algo que tiran a la calle que no sé por qué ocurre exactamente, y en este caso era la madera. Entonces, y productos de cesta, de mimbre, muchos productos de mimbre. También creo que son etapas, ¿no? Estos productos o estos estanterías, muebles, sofás, que en algún momento se usaron mucho en los años 70, 80, y que de repente seguramente ya quedaron en la casa por 20 años y ya obviamente vieron que pasó de moda, entonces van a ir a comprar algo más moderno. Entonces encuentro mucha madera y mucho producto hecho de mimbre o de tejidos orgánicos, ¿no? Cestería. Sí, y justo dentro de lo que nos cuentas, nos hablas cuando estabas en Caracas, y la pregunta que tenemos es eso: usted lleva 12 años viviendo aquí en nuestro país. ¿Cómo fue esa transición, sí, de llegar a Caracas, Colombia? ¿Siempre has vivido en Bogotá? Siempre he vivido en Bogotá, sí. Sí, ¿cómo fue esa transición en cuanto al desarrollo y a la visión de su obra? Sí, no es nada fácil, obviamente, para ningún migrante estar en otro país al principio, pues porque estás completamente desarraigado, no tienes entorno, no tienes amigos, no tienes amistades, no tienes familia. Entonces, digamos, yo en Caracas pues conozco mucha gente porque estudié allá, me quería allá, por más que sea, siempre esas relaciones crecen contigo y están por todas partes diseminadas. En Bogotá fue bastante duro, muchos años. De hecho, realmente yo llegué acá a Bogotá, Colombia, en el 2009. Estuve 3 años y me devolví a Venezuela porque no me fue bien. Me devolví a Venezuela, estuve 3 años en Venezuela y volví el 2015 porque ya pues la situación en Venezuela ya era insostenible, ¿no? Era cuando vino toda esta crisis venezolana y cuando empezó toda esta gente a salir de mi país. Porque era la pregunta, perdón. Que cómo fue esa transición. Y justo ahora que veníamos en el taxi decías que aunque habían muchos artistas venezolanos, veías pocos en Colombia. También puedes hablarnos de eso. Bueno, entonces, fue duro, pero hasta que uno va haciendo, digamos, su entorno, buscando su nicho, me fui dando pues a conocer en algunos sectores de las artes, en Bogotá. Y bueno, haciendo alianzas, amistades y todo eso es lo que le va llevando a uno a poder encontrar pues el lugar que uno puede tener en un país que no es el tuyo, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo que te comentaba, que Colombia, siendo el país más vecino y más cercano de Venezuela, el que más ha acogido migrantes venezolanos de todos los países del mundo, sin embargo, es uno de los países que menos artistas plásticos venezolanos tiene. O sea, creo que sí han pasado muchos por acá, pero se van a otros países, lo toman como el primer país de paso, ¿no? Para poderse ir a otros países. Pero sí somos pocos artistas plásticos venezolanos viviendo en Colombia. Sí, bueno, pues aquí en Ibagué, aquí en el Museo de Arte del Tolima, sí, lo recibimos con mucho cariño, lo acogemos y es una familia más que tienes. Muchas gracias. Con esa pasión tan importante como es el arte y la cultura que nos une. Esperamos pues que esta sea una experiencia muy grata para usted y toda su vida profesional. Claro que sí, ya la está haciendo, de hecho. Bueno, Margaret, tienes una pregunta sobre la construcción. Hay otra cosa que me ha parecido y escuchando pues lo que Federico comentaba sobre el cartón y luego pues encontrar una cantidad de
de materiales en las calles. Cuando se estudian artes plásticas, pues generalmente la gente que está fuera de la academia, afuera del mundo del artista, solamente piensa que el artista dibuja, utiliza óleo, bueno, en fin, o esculpe con algún material metálico, mármol, etcétera. Pero hoy en día vemos que los artistas están utilizando diversidad de materiales, como en el caso tuyo, ¿sí? Y lo has ido integrando poco a poco a tu obra. ¿Cómo llegaste a este punto de tu creación artística con toda esa diversidad y riqueza de material que, como tú dices, se encuentra desechado, se encuentra en la calle? Sí, pienso que yo desarrollé a lo largo del tiempo una mirada, una mirada hacia la calle. ¿Por qué? Porque tuve muchas experiencias desde los 15, 16 años. Tuve bandas de rock, de punk, pertenecé como a tribus urbanas, estuve mucho en la calle y empecé a fijarme en muchas cosas que pasaban en la calle. Entonces fui como desarrollando una mirada a la par que iba estudiando arte. Me interesaba, miraba mucho el graffiti. Por ejemplo, en Londres me llamaba mucho la atención la cantidad de grafitis que había por todas partes cuando tomaba el tren y esos largos recorridos de 1 hora. Cuando iba por fuera por el tren, veía que el graffiti pues saturaba la ciudad. Eso me llamaba la atención, por ejemplo. Entonces digamos que fui poco a poco posándome, mirando y dándome cuenta que los materiales y que las cosas que están a veces tiradas, que creemos que es desecho, no son desechos realmente, pueden tener una segunda oportunidad. O sea, es materia, la materia, como dice la ley física, no se destruye, se transforma. Son procesos lentos. ¿Cómo llegué al cartón? ¿Cómo llegué a esto? Son procesos lentos que de repente un día tomo un pedacito de cartón, lo empiezo a maniobrar y veo que sale algo y ahí empieza a crecer, ¿no? Igual con la cestería, igual con la madera y con algún otro elemento que he ido encontrando de la calle. No sabría decirte exactamente cómo pasó, cuándo pasó, pero sí hay ciertas obras que seguramente están datadas, tengo fotos donde puedo, digamos, darme cuenta o recuperar el momento más o menos en que fui tomando estos materiales, ¿no? Así es. Y Francisco, de una u otra manera, en cada muestra, a pesar de pues ya tener preconcebida la idea de las diferentes propuestas que tienes para cada exposición, de todas maneras, no sé si me estoy equivocando, pero alguna obra puede ser de cierta manera in situ porque se reorganiza en cada espacio expositivo, o ya viene lista a pesar de que son una cantidad de elementos con los que se va armando cada pieza. No, mira, sí, de hecho estoy haciendo, para mí la obra principal que estoy trayendo al Museo del Tolima es una instalación in situ, o sea, que estoy haciendo en el espacio directamente. Es una maravilla eso. Claro, por supuesto. Yo abro también, obviamente hago obra transportable, he traído obra que he transportado, que también muchas he incluido elementos encontrados en la calle, pero digamos el eje, la vértebra central de todo mi trabajo, mi proceso plástico, son las instalaciones. O sea, es de las cosas que más me gusta hacer. Y de las cosas que más me gusta hacer es llegar a una ciudad que no conozco o a un espacio que no conozco y retarme a modificar el espacio justamente con estas instalaciones in situ. Yo había visto las fotos de las salas, pero nunca es lo mismo llegar al sitio y encontrarte con la pared y con el muro que al que te vas a enfrentar a hacer la obra. Y bueno, eso es una de las cosas que más me satisface hacer, ¿no? Llegar y... Bueno, ¿cómo hago yo? Eso fue ayer, que es el momento en que llego, miro la sala, le doy vueltas, pienso, y ya en la noche me voy a reorganizar las ideas, y ya hoy pues súper contento porque ya avancé bastante y me gusta cómo está quedando, creo que es lo que quería hacer. ¿Cómo buscas, como en las exposiciones, de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al país, hay diversidad de públicos, cómo buscas interactuar con ellos, cómo buscas que ellos entiendan y lleguen a fondo a este contenido tan importante que tienen tus obras?
Uno, bueno, siempre a través de los textos uno puede más o menos explicar lo que se está haciendo. Y bueno, a mí me gusta, bueno, las inauguraciones obviamente eso es para eso también, para poder hablar con la gente, para poder explicarles de qué trata. Eso es lo que sucede justamente en ese momento. Y por otro lado, también es chévere que a lo mejor alguien no se enteró y no pudo hablar conmigo, o yo no hablé con él, o no leyó y vio la instalación, ese impacto que hace la instalación. Y que bueno, alguien se preguntará qué es eso, ¿no? Y este poco de basura, incluso ese impacto que uno pudiera creer que es negativo, yo creo que no es negativo, ¿no? Si te vas con eso en la cabeza, algo va a pasar en tu cerebro que empieza a dinamizarse y a ver las cosas de otra manera, ¿no? Creo que así funciona el arte, ¿no? También, primeramente visual, obviamente. Así es, y justamente pues estás hablando de que el material principal es el que reciclas, pero vemos que en tus obras también haces uso de la geometría, la arquitectura, de pigmentos. Cuéntanos por qué utilizar estos elementos y cómo conectas como todo ese mensaje que quieres transmitir. Claro, yo tengo otro cuerpo de trabajo que son las pinturas. Yo me formé realmente como pintor, pero luego con el tiempo, digamos que me fui a en mi escuela de arte no enseñaban hacer instalaciones, no te enseñan a hacer eso, creo, sino que es algo que vas viendo en el ambiente, que vas viendo otros artistas que vienen antes que tú, del mundo del arte en general internacional, y entonces uno se va empapando como artista de eso. Esa es realmente la verdadera educación, la historia del arte, ¿no? Lo que uno va viendo en los libros, o en los museos si puede. Hoy en día obviamente tenemos internet, que es mucho más amplio y mucho más directo y más rápido poder verlo, pero por ejemplo con la pintura, con ese cuerpo de trabajo que es la pintura, que siempre he mantenido, sin embargo, cuando vengan al museo y vean la exposición, se van a dar cuenta que el soporte que yo utilizo, o sea el lienzo en este caso, no es un lienzo convencional, son sacos, o ¿cómo le llaman acá? Sacos, costales de estos, de fibra, sí, costales de yute. Son costales de yute reciclado que normalmente lo utilizan para eso, para transportar alimentos secos. Y bueno, yo lo que hago es construir el lienzo a partir de esos sacos, de esos costales. Yo los abro y luego los vuelvo a coser para que se vuelvan, y los pongo a la medida que quiero y los coso para hacer el lienzo. Pinto sobre el material crudo porque me interesa que toda esa impronta que ya trae todo ese material, como signos que viene de la India o que transporta tal grano, me gusta que también se vea, ¿no? Ahí hay también un reciclaje también de información. Claro. Y luego la geometría, porque yo me formé en una tradición geométrica venezolana. Fueron muchos los artistas geométricos que se hicieron muy famosos internacionalmente. Eso caló mucho en esa Venezuela petrolera millonaria que teníamos. Y como te dije, y como dije al principio, yo me crié pues en Venezuela. Si no fueras al museo ibas a ver arte siempre, porque en todas las calles hay todavía obras muy monumentales, muy grandes, para el espacio público. Entonces la geometría es algo que también me interesa. Sin embargo, yo no hago una geometría tradicional ni mantengo la tradición, sino que yo la he vuelto, digamos que entre comillas la he precarizado, la hago sobre este material reciclado. Uso otras dinámicas, otros colores. No hago geometría matemática, sino que hago geometría espontánea. O sea, yo el trabajo no es como hacían los geométricos maestros, que era todo muy matemático, ¿no? Lo mío va hacia otro lado. Se podría decir que es como si yo pinto geometría, pero como pinta un artista expresionista, por ejemplo, que pinta con brochazos rápidos y así. Yo pinto de esa manera, pero geometría. Bueno, y algo muy importante, y yo creo que todos quisiéramos saber, es por qué utilizas dos conceptos que son claves en tu exposición y que los utilizas como nombre de la exposición, que es las diseminaciones entrópicas. Sí. Sí. Explícanos esos conceptos. Pues la entropía es un concepto de física que habla de que el mundo, el universo en general, se dirige hacia un caos total, ¿no? Yo eso le hago una analogía con respecto a cómo funcionan las ciudades.
que las ciudades cuando se forman inicialmente son impecables, son perfectas, son bellas, o cuando una sociedad se instala en una ciudad, a diferencia de cuando se instala en lo rural, que tiene mucha más data y que funciona de otra manera. La organización en la urbe dura un tiempo, pero luego empieza a caotizarse. Entonces ya la lucha de los alcaldes, de los que dirigen las ciudades, de los mismos ciudadanos, es la lucha contra esa tendencia al caos, porque siempre hay una tendencia al caos, porque obviamente somos muchos más, porque vivimos todos en un sitio muy, entre comillas, pequeño, aunque sea una ciudad muy grande. Siempre son muchas más las personas que viven en las ciudades. O sea, hoy en día más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Entonces, eso para mí es entropía. Esa tendencia a caotizarse todo, de que la basura esté tirada en la calle, eso es entropía. Y diseminación, porque yo retomo todos estos materiales y los llevo a la sala de exposición y los disemino como si fuera una especie de virus, o por el espacio, de virus, o cuando algo empieza a crecer sin control, de ese tipo, orgánicamente, ¿no? Entonces por eso es diseminaciones entrópicas. Esta es la música en abstracto. A veces me rasco las heridas pa' ver si sangran todavía. Soy a veces el centro de atracción, otras veces de dolor y a veces de ninguna de las dos. A veces fui a un imán de besos en la boca, otras de 1000 derrotas. Rescatador de problemonas, 1-800 las buscaba a cualquier hora. A veces fui y otras no, y así está bien. A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa y la vendí porque sintió sola una puta casa. A veces corro como Forrest Gump, otras se me pierde el corazón. A veces soy el que alimenta lo absurdo con fe, el que no tiene nada que perder, el que teme envejecer, pero al final ya que la causa perdida, el que perdona y no olvida. A veces fui y otras no, y así está bien. A veces fui y otras no, y así está bien. La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. Esta es la música en abstracto. Bueno, en esta sección que es tan relajante, escuchábamos esta canción de una banda de rock colombiana, Diamante Eléctrico. ¿La habían escuchado?
Bueno, ahí primicia. Pues no primicia, pero pues creo que Kenos Trapto y Marian, ¿qué nos puedes contar de esta canción? A ver, bueno, para quienes no la conocen, Diamante Eléctrico es una banda de rock conformada en el año 2012 por los artistas Juan Galeano, que es quien es la voz principal y el bajo. También la conforma Daniel Álvarez en la guitarra y Andrés Kenwan en guitarra y sintetizadores. Esta agrupación ha participado en más de 260 presentaciones importantes de Colombia, como lo es el Rock al Parque, Stereo Picnic, y también ha participado en el Festival Internacional Altavoz. Entonces, quienes no han escuchado a esta banda, los invitamos a que busquen sus canciones, que además son muy buenas, una banda colombiana. Sí, ¿cómo le pareció la canción? Usted que ahorita nos estaba hablando que tuvo también esa etapa de música, toda esta parte de su vida. Me encanta el rock, o sea, soy fanático del rock y de las guitarras y de todo eso. ¿Qué grupo colombiano? Grupo colombiano, muchos. ¿Sí? Sí. Terciopelados, empezando por los bueno, estamos saliendo del libreto. Claro, imagínate. Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, Margaret, continuemos con esta programación porque la verdad estamos en el museo todos concentrados en lo que va a pasar el día viernes a las 7. Inauguraciones fantásticas tenemos este viernes. Otra de las exposiciones que inauguramos en el museo es la exposición Esporas de la joven artista colombiana Manuela Echeverry. Es una muestra que viene itinerando por Colombia, acabó de exponerse en Santa Marta en el Museo Bolivariano de Arte, del Museo de Arte Bolivariano de Santa Marta, curada por Miguel González, quien es crítico, historiador de arte. Esta exposición, como siempre, todas nuestras exposiciones son apoyadas por la Gobernación del Tolima, la Emisora Cultural del Tolima, y obviamente con un gran amigo de nosotros que es la Galería Duque Arango de Medellín. Así es, esta exposición es curada por Miguel González. Es una exposición muy importante que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la belleza que nos rodea y también a reflexionar como individuos, como sociedad de nuestro entorno. Manuela Echeverry, para hablar un poco de ella, nace en Pereira en 1990 con más de una década de trayectoria. Ha alcanzado diversos escenarios en Colombia y distintas exposiciones y proyectos muy importantes, como es el Palenque, Raíces y Esporas, que es la exposición que tenemos para inaugurar en el museo, así que estén muy pendientes. Sí, el trabajo de ella y la misma artista pues tiene un sentido social y esperamos que podamos tenerla aquí en los micrófonos de Abstraptos y nos concede una entrevista para que las personas pues escuchemos de su propia voz el trabajo que ella realiza. En esta muestra, Margaret, Marian, podemos apreciar diversas técnicas, lenguajes que pueden encontrar allí los visitantes, no tan detallado porque después dicen no, ya no vamos, ya nos contaron todo. Bueno, sí. Para que se animen es en gran formato. La mayoría de las obras que van a encontrar son en gran formato, hechas en carboncillo. También vamos a encontrar escultura y dibujos. Entonces ahí les dejamos, no les vamos a contar todo, pero les damos una idea de lo que van a encontrar, que es una maravilla. Bueno, Omaira, y la tercera muestra de la que nos estabas hablando. Yo estaba esperando el intro. Claro, continuamos con la exposición, pero antes de eso, aquí dialogando, Margaret, con Federico, dentro del trabajo de él también hay una preocupación por algo que mencionaste hace un momento, y es que afirmas, o dentro de las investigaciones, que más de la mitad de la población mundial habita en la urbe, en la ciudad, y aquí en nuestro país pues nosotros vivimos un conflicto, ¿sí? Obviamente ha ido menguando, ¿sí? Pero pues aquí en Colombia, según las cifras de la unidad de víctimas, de entre el año
1985 al 2021 llevaban más de 8 millones, ¿sí? 8 millones 900 y tantos de personas que se iban del campo a la ciudad por diferentes razones. La mayoría de ellas fue por la pelea por los territorios, sí, temas de violencia, ideologías sociales, políticas, otros por falta de oportunidades. Dentro de la obra tú abordas sobre esa arquitectura latinoamericana, sobre esa construcción. De alguna manera el paisaje se ve, hay un cambio en esa transición de la persona vivir en el campo a vivir a la ciudad. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, me interesa mucho justamente mostrar en mi trabajo. Yo no trabajo de manera literal, no es figurativo, pero con los materiales trato de decir justamente cuando coloco concreto, cemento, y luego lo coloco al lado de un pedazo de cestería. Me interesan esos contrastes que hay entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y cómo de lo rural se pasa a lo urbano muy rápidamente, o se ha pasado en los últimos 50 años muy rápido, ¿no? Porque no solo pasa en Colombia, por alguna u otra razón, en todos los países del mundo está pasando que los campos se están abandonando para ir a vivir a las ciudades. Obviamente en las ciudades donde entre comillas se consiguen más oportunidades, trabajo, y pues la gente abandona el campo, los jóvenes ya no quieren trabajar el campo. Obviamente todo esto seguramente acompañado de miles de políticas que no ayudan. Entonces esa situación a mí me interesa muchísimo y es parte de mi investigación también. Digamos, el cemento siempre está presente en mis trabajos porque nací en el cemento, me crié en el cemento, ¿no? Vivimos sobre el cemento. No vivimos como vivíamos antes, que había tierra, ¿no? Que podías caminar en la tierra o estabas en la naturaleza. En las ciudades ahora nuestro vestigio de naturaleza son los parques y ya, o cuando uno sale de vacaciones. Pero ese tema me interesa muchísimo, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque nos vemos obligados a irnos a las ciudades como humanidad y no mantener de alguna manera, no sé cuál, ese equilibrio con la naturaleza, ¿no? Así es. Y veo que en tu trabajo como que te centras en lo latinoamericano, pero en algún apartado del texto que tenemos de tu exposición, que ya pronto estará en el museo, mencionas también como África e incluso otros continentes. Entonces, ¿no es tan centralizado? No, sí me interesa hablar sobre Latinoamérica particularmente. O sea, me centro en Latinoamérica, pero obviamente hago comparaciones. O sea, cuando menciono África o Asia, sé porque en esos continentes también pasa lo mismo, ¿no? En los supuestos llamados países del tercer mundo, mal llamados tercer mundo, que para mí no lo son, pero sí es un tema de desarrollo, los países desarrollados, de explotación, extractivismo. Entonces hay muchas aristas allí que son las que hacen que realmente estos países estén en la situación que están. Pero bueno, somos muy ricos, ¿no? A la final. Sí, y teniendo un poco el contexto como una similitud con el trabajo, Margaret, ¿recuerdas la exposición de Landis Roymola? Que también utilizaba materiales reciclables para mostrarnos ese mensaje. Sí, totalmente. Luego vemos que los artistas empiezan a retomar también, como lo hace de una manera tan fuerte Federico, y precisamente estaba por preguntarte, Federico, muchos artistas venezolanos han salido de su tierra, pues precisamente en el museo creo que has tenido oportunidad de conocer a Adrián. Sí. ¿Cómo ves en este momento el desarrollo de los artistas venezolanos en Venezuela? La verdad quedan muy pocos. O sea, si hay artistas venezolanos, obviamente siempre hay nueva camada, jóvenes, pero la tendencia siempre es a irse, ¿no? Se están yendo muchos. Llegan un momento que no, si los museos están tomados, digamos, por el gobierno, o sea, no se utilizan para lo que se debe utilizar, que son las artes plásticas, pues es una decepción. Llega un punto
en donde no encuentras camino, no puedes hacerte camino como artista plástico en un país donde no se aprecia la cultura y donde no se le da el estímulo que se le debe dar. Entonces simplemente pues toca irse a otros países para poder desarrollar el trabajo. Eso es lo que está pasando realmente. Tú que llevas varios años en Colombia, pero que has expuesto tu trabajo en otros países, ¿cómo ves la aceptación de los artistas latinoamericanos aparte de regiones o países como Colombia o Sudamérica o Centroamérica, también fuera de ella, ¿cómo ves la evolución y la aceptación del trabajo de los artistas latinoamericanos en otros espacios? Creo que estamos en un buen momento, creo que es un buen momento, y para comprobarlo, pues la actual Bienal de Venecia que está pasando en este momento, donde la mayoría de los artistas que se están exponiendo son latinoamericanos o asiáticos o vienen de estas zonas justamente de las que estamos hablando, ¿no? Del mal llamado tercer mundo, o en otros casos también pues estamos la gente que viene del LGTBI, pues desplazados, gente que no ha sido aceptada socialmente. Digamos que hay un momento importante en el mundo ahora donde se está mirando desde la cúpula de las artes, se está mirando a todas estas regiones, precisamente porque venimos de unos países que han sufrido mucho, ¿no? Entonces creo que es un buen momento, es un momento importante para poder valorar y uno como artista mostrarse, ¿no? Mostrar lo que uno está haciendo y hablar, ¿no? Cuando uno hace el trabajo, pues hace arte, uno está hablando de uno, ¿no? Y de la región de la que viene uno. Sí, Margaret, contémosle entonces de una vez a los oyentes sobre la exposición, la tercera muestra, que es Poéticas Visuales, Arte Concreto y Minimalismo Latinoamericano. Precisamente este viernes, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, tenemos una inauguración o inauguraciones de lujo, porque simultáneamente tenemos 3 exposiciones, 2 individuales como la de Manuela Echeverry y Francisco, también Federico. Ay, Dios mío. Federico Ovalles. Mira, ya te cambié el nombre. Sí, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, la de Federico y la de Manuela, que son artistas muy importantes que tenerlos nosotros en el Museo de Arte del Tolima, pero también tenemos una muestra de una colectiva que llega al museo con el apoyo de la Galería de Elvira Moreno, con la curaduría. Por eso fue que te dije Francisco, y la curaduría de Francisco Arévalo, es Poéticas Visuales, Arte Concreto y Minimalismo Latinoamericano, donde vamos a tener un conjunto de artistas muy relevantes dentro de la plástica latinoamericana, que paralelo a las otras 2 exposiciones vamos a tener este viernes en el museo. Esta exposición reúne movimientos presentes en el desarrollo de la plástica colombiana, latinoamericana, desde la mitad del siglo XX, o sea que realmente es algo, digámosle, joven. Nos permite ampliar el recorrido a importantes artistas históricos de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, como Julio Leparc, Mira Chendel, Waltercio Caldas, Belkis Ellos, Eugenio Espinosa, entre otros, y hay más nombres de artistas que vamos a tener en esta muestra, que la caracteriza porque es en blanco y negro. Todas las piezas son en blanco y negro, entonces es como romper un poco todo lo que vamos a tener en estas 3 exposiciones. Esto nos permite entender los vasos comunicantes de sus visiones, sus inquietudes sobre la estética y la comunicación visual. Entonces son 3 líneas muy diferentes que tenemos en estas 3 exposiciones, que a mi modo de ver van a ser del gusto, del agrado de todos los visitantes. Nosotros ya tenemos un público muy comprometido con el Museo de Arte del Tolima, y sé que van a tener que ir más de una vez al museo, porque hay que verlas cada una detalladamente en solitario, dedicándoles un buen espacio. Entonces los invitamos a que este viernes a las 7 de la noche nos acompañen en la inauguración, pero que se programen para durante todo
el tiempo que vamos a tener abierta la exposición al público, puedan visitarlas con calmas porque son 3 líneas, 3 propuestas muy diferentes, maravillosas, muy interesantes. Entonces, a mí me parece que es una obligación de todos visitar el museo y acompañarnos este viernes. Además vamos a tener la presencia de 2 de los artistas, Manuela Echeverry y Federico Ovalle. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, precedida pues esta invitación que nos hace nuestra directora Margaret Bonilla, que yo sé que vamos a tener muchas personas y invitados allí en el museo. Invitamos a las instituciones desde laborales, educativas, para que programen sus visitas comentadas, porque pues son muestras que vienen de otras partes, ¿sí? Es toda una logística, todo lo que hay detrás de una muestra es mucho trabajo, gestión, el trabajo del maestro Darío, de Margaret, de las galerías, todo esto queremos que trascienda, ¿sí? Y que seamos tocados por esa programación que tiene el Museo de Exposiciones. Marían, ¿cómo pueden hacer las personas para visitar el museo a partir del, ya dijimos que estaba cerrado por montaje, ¿sí? Ya el viernes es la inauguración, pero de ahí en adelante el museo funciona de martes a domingo, de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 p.m. Entonces, para las personas que quieran llevar a sus estudiantes, ¿cómo pueden programar? Bueno, los invitamos a programar desde ya para poder agendar estas visitas tan importantes al museo. Lo pueden hacer a través del correo del museo, el cual es prensamuseodeartedeltolima@gmail.com, a través de la línea de WhatsApp 316-479-8095 o a través de nuestras redes sociales. También nos pueden escribir en Instagram, Facebook y estar muy atentos también de todas las actividades que realiza el museo, pero lo principal que desde ya agenden estas visitas al museo, que se pueden hacer en cualquier horario que ya Omaira mencionó. Bueno, entonces los esperamos este viernes 19 de julio, 7 p.m. Póngalo ahí en su agenda, póngalo ahí. Escriba, 7 p.m. inauguración de las exposiciones, conocer a Federico Valles, a Manuela Echeverry y bueno, otros invitados que vienen. Entonces, estamos ubicados. Dime, Margaret, ¿estás...? Es que hay que darle las gracias a Federico por acompañarnos hoy al programa. Además lo tenemos toda la semana en Ibagué, lo cual que a pesar de tanto trabajo que tiene en el museo, pueda sacar espaciecitos para conocer un poco más de nuestra bellísima ciudad. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya la voy conociendo poco a poco, la voy conociendo. Muy rica, muy agradable. Bueno, Margaret, cierra la emisión de este abstracto. Bueno, pues para todos los oyentes de Abstracto, como siempre, les recordamos que estamos los martes a las 6 de la tarde en la emisora de la Universidad del Tolima, Radio Universidad del Tolima, 106.9, para que nos escuchen. Además, pues, si no sé si se pierden el programa de hoy, nos pueden, de todas maneras, nos pueden ver por Facebook, de manera que ahí estamos en Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima. Gracias a todos los oyentes, gracias al grupo de trabajo de la emisora Radio Universidad del Tolima 106.9, a mis compañeras del programa y a Federico, obviamente, muchísimas gracias. Los esperamos el viernes en la inauguración y el próximo martes en Abstracto.